Bien, buenas noches tengan todos ustedes. Quiero darles las gracias por compartir una semana más, ¿no? Compartiendo algunas técnicas para poder pronosticar ventas con todos ustedes, ¿no? La, digamos, la charla del día de hoy se ha titulado Antes de pronosticar, primero desestacionalizar, ¿no? Es decir, que antes de poder utilizar los números para poder pronosticar el futuro, lo que debemos hacer es trabajar esos números, prepararlos, ¿no? Para que estos no nos presenten sorpresas en el futuro. Veamos entonces esto. Primero, ¿no? Entendamos lo que es la estacionalidad, ¿no? Nosotros hemos visto que una serie de tiempo, ¿no? Una serie de tiempo eh, no es más que un conjunto de datos, ¿cierto? Un conjunto de datos que se han logrado a lo largo del tiempo. Eh, Miren ustedes, una serie de tiempo va a tener cuatro componentes, ¿no? Un componente de largo plazo que viene a ser la tendencia. Ahora, es importante que nosotros conozcamos la tendencia porque esta nos va a decir hacia dónde estamos yendo. Y solamente hay dos direcciones a donde nosotros podríamos ir, ¿no? Una primera dirección es que la tendencia sea ascendente, es decir, nos vamos hacia arriba, ¿no? La segunda viene a ser lo contrario, ¿no? Las ventas se van para abajo. Y hay algunos que hablan acerca de una tendencia lateral o constante en donde todavía no sabemos si nos vamos hacia arriba o hacia abajo. Pero esta tendencia es el producto de varios años, ¿no? Mientras que dentro de esos años, en plazos mayores a un año, se puede dar un segundo componente, que es el ciclo, ¿no? Que es un espacio mucho de tiempo mucho mayor. Pero sin embargo, ¿no? Tenemos también nosotros un espacio más pequeño, que es el espacio que se da dentro de un año. Y dentro de ese año se presentan los famosos fenómenos como son las estacionalidades, ¿no? Lo interesante de una estacionalidad es que se trata de un comportamiento o un patrón, ¿no? Que se repite año tras año, después de cada cierto tiempo, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este patrón, ¿no? Simplemente consiste en que hay momentos en los cuales tenemos alzas, ¿verdad? Subidas, y otras veces tenemos bajadas, ¿no? Y decimos nosotros que son periódicas porque se presentan, ¿no? Porque se presentan con regularidad, es decir, se van a presentar a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, eh, ¿qué otra cosa tenemos, ¿no? Ahora, este comportamiento va a presentar algunos, ¿cómo se llamaría esto? Algunos patrones, ¿verdad? Es decir, va a presentar algunas alzas, ¿no? Algunas alzas eh, a los cuales vamos a llamarle picos, ¿no? Y a esto nosotros le vamos a llamar un periodo estacional. Entonces, casi todas las series van a presentar, digamos, esta característica de periodicidad. No hay ninguna, vamos a llamarla así, ningún tipo de negocios que posea pues una venta plana o una venta constante, ¿verdad? Siempre va a consistir en una serie, si la serie consiste obviamente en observaciones mensuales, tendremos que el periodo será 12, si estamos hablando de series trimestrales, el periodo será 4 y así sucesivamente. Ahora, la estacionalidad, ¿no? A ver si avanzamos esto, puede presentarse de tres maneras, ¿no? O por tres razones. Puede haber una estacionalidad climática, que es decir, estamos hablando de una estacionalidad que se presenta a causa de la, digamos, de la naturaleza, ¿no? Y los cambios que pueden haber en el clima y sus diferentes estaciones, ¿no? Hablamos nosotros de agricultura o probablemente la construcción, pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en el caso de la agricultura, ¿no? Muchos de nosotros sabemos
que hay ciertas estaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, esta es estación de uvas, o más allá hay estación de naranjas, esta es estación de lucma, ¿verdad? Entonces, esos patrones tienen que verse reflejados, ¿no? En los pronósticos que nosotros vamos a realizar y deben ser considerados. Otro tipo de estacionalidad es producto de las convenciones sociales, de las reglas políticas o las reglas administrativas, ¿no? Como por ejemplo, estamos hablando de eventos que han sido promovidos por ¿cómo se llama? Por el gobierno o de repente por nuestra convención social, ¿no? Uno de ellos es el efecto de la Navidad, ¿verdad? Muchos negocios, por no decir todos, ven que el impulso de sus ventas se hace más grande, ¿no? En las fechas de Navidad. Básicamente todo el comercio que viene está relacionado con la venta al por menor, ¿no? O podríamos estar hablando de que les va bien a las librerías o a quienes producen calzado o a los que confeccionan en la época escolar, porque todos los años, ¿no? Por lo menos en el Perú, empieza la época escolar, ¿no? En el mes de febrero. O podríamos estar hablando del Día del Padre o del Día de las Fiestas Patrias o el Día de la Madre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, digamos, estacionalidades institucionales, ¿no? También producen incrementos en el tema de las ventas. Hay otra estacionalidad, que es la tercera, que puede ser una estacionalidad inducida, ¿no? Atribuible a la estacionalidad en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, se habla de la industria de elaboración de alimentos y en la fabricación de juguetes, o sea, impulsadas por otras, ¿no? Eh, Como por ejemplo podríamos nosotros hablar de las peluquerías, ¿no? Las peluquerías son, las ventas de las peluquerías son impulsadas por otro tipo de eventos, por ejemplo a fin de año con lo que vienen a ser las fiestas de promoción, o también podríamos hablar nosotros de los salones de recepciones y todo este conjunto de negocios, ¿no? Pero la estacionalidad obviamente no siempre va a ser la misma, a través del tiempo puede ir cambiando o probablemente debido también a los cambios que presenta la tecnología, ¿no? O algunos cambios institucionales que operan en la actividad económica van a hacer que los mismos cambien, ¿no? O sea, no son inmutables. Por eso es que uno tiene que estar revisando, ¿no? En qué momento se presentan los mismos. Bueno, pero, ¿en qué consiste entonces este tema de la desestacionalización? ¿No? Vamos a ver un ratito que hay gente que me dice que no puede entrar. Siempre se presenta este problema, no sé qué es lo que está pasando, ¿no? A ver, un ratito. Vamos a corregir esto, ¿no? A ver, permítanme, me piden que les habilite el link, ¿no? A ver, déjenme ver. Aquí. Lo que pasa es que no sé qué es lo que sucede a veces, ¿no? Bueno, veamos, ok. Continuemos entonces con nuestra exposición. Eh, Dice que tienen que poner la contraseña OZANAJ. Eso sí, no lo sabía. Pero todos esos datos se les han enviado también ¿cómo se llama? Con el enlace, ¿no? No es cero. A ver, Jason, ¿es cero o es cero o es O? Es cero. Ok, ok, ok. Entonces les voy a poner aquí eso, ¿no? Acá vamos a ponerlo. Empieza en cero. No es O. Listo. Entonces vamos a ver los que quieran ingresar, que puedan hacer, ¿no? Todavía no, Jason, todavía no. Vamos ¿cómo se llama? Aperturar los micros en unos minutos cuando venga la parte de preguntas, ¿sí? Ahorita vamos a ir con la parte teórica, ¿no? Luego viene la parte de preguntas. Bueno, ¿qué cosa es desestacionalizar? Porque el título
digamos, del seminario era desestacionalizar antes de pronosticar, ¿no? Desestacionalizar simplemente significa quitarle ese componente estacional, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Uno dice, ¿cómo que le vamos a quitar el componente estacional? El objetivo simplemente es que nosotros podamos apreciar la tendencia, es decir, que podamos ver hacia dónde realmente están yendo las ventas, si se van hacia arriba o se van hacia abajo, ¿correcto? Pero no solamente se trata de quitar el componente estacional, sino también de lograr, ¿no?, un conjunto de índices o números índices que nos van a servir posteriormente para sincerar nuestras proyecciones, ¿no? Ahora, obviamente hay una expresión matemática para poder lograr todo esto, eh, ¿no? ¿Correcto? Hay una expresión matemática, como ustedes lo pueden observar. Ahí tenemos y es igual a más bx, o b por x. Estamos hablando aquí que este es el componente de tendencia que se puede calcular a través de una regresión, ¿verdad? Esa nos va a dar un pronóstico, pero además, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos un índice, está multiplicado por un índice estacional, que es el que nosotros vamos a determinar el día de hoy, ¿verdad? Muy bien, pero vayamos al desarrollo de este tema, ¿no? Los índices estacionales, que son finalmente lo que nosotros queremos lograr. Queremos comprender cómo son, cómo se calculan, para qué sirven. Entonces vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Podrían ser datos trimestrales, podrían ser datos mensuales, eso depende, usted lo puede adecuar. Luego vamos a hacer el caso de uno que es de tipo mensual. Bueno, presentamos entonces aquí datos trimestrales de ventas y quiero hacer una atingencia, ¿no? Estamos hablando de número de productos que se venden. O sea, cuando hablamos de ventas, no estamos hablando de la cantidad de unidades monetarias, es decir, no estamos hablando de la cantidad de nuevos soles, estamos haciendo referencia a la cantidad de productos o unidades de producto que se están vendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos referencia aquí, ¿no? Digamos, en el primer trimestre del 2011, que se vendieron 1.700, son unidades, o sea, hacemos referencia a que se vendieron 1.700 unidades de un determinado producto. No estamos haciendo referencia, repito nuevamente, a la cantidad de soles, ¿ok? Solamente hacemos referencia a la cantidad de unidades, ¿ok? Bueno, con ya hecha esta aclaración, nosotros vamos a tratar de calcular, ¿no?, índices estacionales para los siguientes 4 trimestres, y estos nos van a servir para pronosticar, ¿no? Entonces, tenemos aquí información histórica de 3 años, ¿no? Primer trimestre del 2011 hasta el cuarto trimestre del 2013. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Lo primero, y es muy sencillo de realizar, es calcular el promedio, ¿no? Así de fácil, o sea, simplemente calcular el promedio de lo que vienen a ser las ventas. Pero antes de calcular los promedios, lo había olvidado, fíjense ustedes en la gráfica, ¿no? Estamos tomando los datos crudos y duros tal y como están en el cuadro, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros debemos preguntarnos es cuál es la tendencia. Es decir, tengo una muestra de 3 años de ventas y quisiera saber cuál es la tendencia, hacia dónde van mis ventas, ¿no? ¿Están siendo incrementadas o probablemente el número de unidades que estoy vendiendo están bajando a lo largo de estos 3 años, ¿no? La verdad es que aquí es un poquito confuso, ¿no? Es un poquito confuso poder determinar digamos, cuál es la tendencia, ¿no? Pero lo que sí puedo determinar, por ejemplo, es que tengo ventas más altas en el tercer trimestre de cada año, fíjense ustedes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Hay presencia de estacionalidad. Entonces, si usted quiere, puede tomar los datos así como está y proyectarlo, pero eso significaría pues que no tendría una proyección, vamos a llamarle así, exacta o muy trabajada, ¿no?
Entonces, en este caso, lo primero que hay que hacer es desestacionalizar, ¿no? Entonces, ya les decía, ¿qué es lo primero que tenemos que realizar? Pues lo primero que hay que hacer es simplemente calcular, ¿no? Aquí, ¿no? Las ventas promedio, ¿no? Las ventas promedio del periodo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Quiere decir que lo primero que voy a hacer es calcular cuánto he vendido en todo el año 2011. Miren, o sea, voy a calcular las ventas desde el primer trimestre hasta el cuarto trimestre del 2011, ¿verdad? Es decir, voy a sumar 1.700, 940, 2.630 y 2.500 y lo dividiré entre el número de periodos, que en este caso vienen a ser 4, ¿no? Y la respuesta es 1942.50. Esa es la cantidad de unidades que he vendido en promedio por cada trimestre del año 2011. Ese mismo ejercicio lo voy a repetir para el año 2012. Y resulta que las ventas promedio por cada trimestre del 2012 han sido de 1990. Y para el año 2013, igualito, sumo el primer trimestre del 2013, 1850, más los 1100 del segundo, más los 2930 del tercero, más los 2650 del cuarto, y lo divido entre 4 trimestres. Y esto me da 2132. Entonces ya tengo, ¿no?, una idea de lo que en promedio vendo cada trimestre de cada año. En el 2011, en promedio 1942, en el 2012, cada trimestre 1990 en promedio, y para el año 2013, 2132 en promedio. ¿Correcto? Esta parte no es tan difícil de calcular, porque solamente es hacer un cálculo, o lo puede hacer con su calculadora, o probablemente usted lo podría estar haciendo, ¿no? ¿Cómo se llama? O lo podría estar haciendo con el Excel, ¿no? A ver, un momento, acá hay otra persona. No, a ver. Veamos, entonces, aquí vamos a tener el siguiente paso, ¿cuál es? Ya tenemos las ventas promedio por cada trimestre del año. El siguiente paso es también bastante sencillo, ¿no? Vamos a calcular los índices estacionales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir cada periodo entre el promedio. Es decir, las ventas del primer trimestre la vamos a dividir con la venta promedio. Veamos aquí. Por ejemplo, para el año 2011, vamos a echarle ojo a este punto, ¿no? Vean ustedes. Uno se pregunta, oiga, ¿de dónde sale 0.88? El 0.88 nace de haber dividido las ventas del primer trimestre del año 2011, ¿no?, con el promedio de ventas que obtuvimos por trimestre en el año 2011, ¿no? Más o menos nos va a salir este resultado, como ustedes ven, ¿no? Acuérdense, ¿no? En el primer trimestre, las ventas habían sido de 1.700 unidades. Y la venta promedio de todo del año, o sea, de la venta promedio por trimestre, era de 1942,50. Resultado, 0.88. O sea, ¿eso qué, cómo lo interpreto, no? Lo voy a interpretar como que en el primer trimestre usted va a vender solamente el 88% de las ventas promedio anuales, ¿no? La misma operación la voy a realizar para el segundo trimestre y me sale 0.48. Y para el tercer trimestre, miren lo que nos sale, ¿no? Nos da una venta, nos da un indicador de 1.35. ¿Qué cosa significa eso, no? Significa que para los terceros trimestres nosotros vendemos 1.35 veces las ventas promedio de cada año. Y en el cuarto trimestre, el 1.29, ¿no? Entonces, ya como que estamos sincerando el tema. Pero esta misma operación la vamos a realizar por cada año. Por ejemplo, y alguien me dirá, oiga, ¿y de dónde salió el 0.90? El 0.90 es el resultado de dividir las ventas del primer trimestre del 2012
entre el promedio de ventas trimestrales de ese año, ¿no? Y lo mismo va a suceder para el año 2013. Una vez que tenemos estos índices por año, nosotros vamos a tener un problemita, ¿no? Oiga, ¿y cuál voy a utilizar? Porque para el 2011, en el primer trimestre, el índice es 0.88. Para el año 2012, en el primer trimestre, el índice es 0.90. Y para el 2013, 0.87. ¿Cuál de todos ellos utilizo? Bueno, en este caso, lo único que tienes que hacer es calcular el promedio de todos los trimestres de los años que tienes. Es decir, voy a sumar 0.88 más 0.90 y 0.87 y dividirlo entre 3. Eso lo puedes hacer también, ¿no? En Excel, ¿no? Y entonces tendríamos ya estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, mira la información que me acaba de dar una vez que hallo estos promedios. Me están diciendo, ¿no? Estos números, que, por ejemplo, mis ventas o las ventas de esta empresa para el primer trimestre son 0.88 veces el promedio que vendo. En el segundo trimestre, de 0.48, es decir, mis ventas caen. Y en el tercer trimestre, mis ventas se disparan hasta 1.4 veces las ventas promedio, es decir, un 140%. Y en el cuarto trimestre, 1.24. Entonces, es fácil de interpretar aquí que en el tercer y cuarto trimestre esta empresa tiene más ventas, ¿correcto? Ya tenemos entonces, eso que está en negrita, vienen a ser los números índice, ¿no? Es decir, todo lo que tenemos aquí, ¿no? Estos números, perdón, aquí está, ¿no? Todos estos números que tenemos aquí son mis números índice y son los que voy a utilizar para, a partir de ahora, ¿no? Para realizar, ¿no? La desestacionalización. Entonces, una vez que tengo el número índice, empiezo la siguiente parte, ¿no? Empiezo la siguiente parte de mi operación. ¿Y cuál es? ¿No? Pues simplemente vamos a calcular o vamos aquí tenemos nosotros, aquí lo había señalado, estos vienen a ser números que contienen ya la estacionalidad, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a realizar es la desestacionalización de las ventas, ¿no? ¿Qué cosa significa esto de desestacionalizar? Como les dije al inicio del seminario, se trata de quitar el efecto estacional, ¿no? Porque eso nos puede llevar a equivocarnos, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere pronosticar, no podría tomar la fecha de Navidad en donde se vende mucho, hay demasiadas ventas, no podría utilizarlo eso como referencia para sus ventas de los próximos meses, ¿no? Bueno, ¿qué cosa significa desestacionalizar? No es más que dividir la cantidad real que tenía entre el número índice, ¿no? Algo así, miren ustedes. ¿Se acuerdan de las ventas del primer trimestre? ¿No? Las ventas eran de 1.700 unidades. Y el índice, ¿no? El índice del primer trimestre era, ese índice promedio era 0.88. Entonces voy a dividir estos 1.700, ¿cierto? Entre 0.88 y obtengo unas ventas que son de 1.926.56, que son las que voy a colocar aquí, ¿no? Lo mismo haré para el segundo trimestre. Tomaré las ventas del segundo trimestre, lo dividiré entre su número índice y obtengo este resultado, 1942. Y lo mismo para el tercer trimestre, ¿no? Y lo mismo para el cuarto, ¿verdad? No solamente lo voy a hacer para las ventas del 2011, sino también las voy a hacer para las ventas del 2012 y 2013. Ahora, y para que no nos confundamos, ¿cuáles son los números que vamos a utilizar para dividir? Solamente son estos cuatro que hemos calculado aquí. 0.88 para el primer trimestre, 0.48 para el segundo trimestre, 1.4 para el tercero y 1.24 para el cuarto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener en el cuadro que tenemos aquí a continuación son las ventas desestacionalizadas, es decir, ventas que ya no tienen el efecto de la estacionalidad, ¿no? Y esto me va a permitir entonces ahora realizar lo siguiente. Fíjense lo que va a suceder, ¿no?
Vean ustedes ahora el cuadro, ¿no? Aquí tenemos ya las ventas desestacionalizadas, ¿no? Y hay que compararlo, ¿no? Con las ventas que teníamos, con el gráfico que teníamos al inicio del periodo. ¿Se acuerdan cómo era ese gráfico? ¿Verdad? El primer gráfico tenía unas especies de picos, ¿verdad? Ahora, este gráfico ya no presenta esa situación. Y me permite algo interesante, determinar la tendencia. Oye, ¿y cómo determino la tendencia? De una manera muy sencilla. Lo único que tiene que hacer es unir el primer punto con el último. ¿Correcto? Agarramos una línea recta y unimos el primer punto hasta el final. Entonces, ¿qué observan ustedes aquí? ¿No? Háganse esa pregunta, ¿no? Lo que estamos observando, ¿no? Es que hay un ligero incremento, ¿verdad? Un ligero incremento. No es muy alto, ¿no? Pero hay un ligero incremento de las ventas. O sea, las ventas están subiendo en esta empresa de una manera bastante, digamos, lenta, pero está subiendo, ¿no? Ahora, ¿eso para qué me puede servir? ¿No? Para tomar decisiones de repente estratégicas, ¿no? Que ya no competen al área de pronósticos, sino que competen más al área probablemente de marketing o mercadeo, ¿no? Escapa un poquito de lo que nosotros planteamos. Pero, ¿qué sucede? Fíjense ahora, ¿no? Este cuadro. Este cuadro me permite comparar, ¿no? Las ventas desestacionalizadas y las ventas reales. Fíjense, las líneas que están en azul, ¿correcto? Son las ventas reales, ¿no? Mientras que las ventas que la línea que se encuentra en naranja son las ventas desestacionalizadas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, esto me va a permitir, ¿no? Me va a permitir poder trazar ya una línea y poder determinar la tendencia. Hasta ahora no hemos pronosticado. Lo único que hemos hecho es encontrar la estacionalidad, quitarle la estacionalidad y determinar la tendencia. Hacer pronósticos hacia el futuro es tema que vamos a tratar en una siguiente reunión, ¿correcto? Ahora, la reunión del día de hoy tenía como objetivo simplemente quitar los efectos de la estacionalidad. De ahí el título, ¿no? Antes de pronosticar, primero desestacionaliza. Ahora, muchos dirán, bueno, pero ¿y por qué no lo colocamos con un ejemplo real? ¿No? Entonces, permítanme ustedes, aquí voy a compartir un ejemplo que tengo. ¿Dónde lo he puesto? Aquí está, ¿no? Fíjense, vamos aquí, nos vamos a ir hasta esto, ¿no? Ok, ya se nos va a terminar la reunión en 10 minutos, lo voy a hacer rápido, ¿no? No va a haber tiempo para las preguntas, pero quería presentarles el ejemplo, ¿no? Vean ustedes, tenemos aquí datos acerca de la venta mensual de naranjas en Lima Metropolitana por mes desde el año 2017 hasta el año 2019, ¿verdad? Estos son los datos reales, ¿correcto? Aquí yo no puedo identificar ninguna estacionalidad. La estacionalidad la vamos a identificar cuando graficamos. Miren ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que he encontrado aquí? ¿No? ¿Qué es lo que he encontrado? Fíjense, ¿eh? Algo muy interesante que yo ni siquiera sabía, yo lo he tomado recién ahora, y es esto, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? Estos picos, ¿no? Y resulta que buscando información me dicen que la venta o la temporada de naranjas en Lima Metropolitana empieza en junio y termina en septiembre. Y miren ustedes lo que nos dicen los datos, ¿no? Junio a septiembre. Junio a septiembre de cada año. Fíjense aquí, ¿no? Junio a septiembre, junio a septiembre. ¿Se dan cuenta? Entonces, la información histórica me está diciendo que se presentan estacionalidades que yo ni siquiera sabía, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el primer paso que debemos realizar? ¿No? Hay que calcular los índices, ¿cierto? Y para poder calcular los índices, ¿no? Tendríamos nosotros, en primer lugar, que, ¿no? Realizar las siguientes operaciones. Primero, calcular el promedio. Hemos sumado las ventas de todo el 2017 mes a mes y hemos calculado su promedio, que era 9.526. Lo mismo sucedió con el 2018 y con el 2019, ¿no?
Una vez que tengo las ventas promedio, voy a dividir cada venta, o sea, de cada mes, enero, con el promedio del 2017, las ventas de repente de enero del 2018 con el promedio del 2018, y obtengo los índices tal y como nosotros lo observamos en este cuadro. Finalmente, ¿qué hago? Bueno, calcularé el promedio de cada mes, ¿no? De enero, de febrero, de marzo, de abril, hasta diciembre. Vean ustedes, aquí tengo entonces los índices o los números índice, ¿no? Que me van a permitir desestacionalizar. En tercer lugar, ¿qué hice? Las ventas de cada mes las voy a dividir entre el índice. Febrero entre su índice, marzo entre su índice para cada uno de los años. Y obtengo este nuevo cuadro. Un cuadro en donde voy a obtener las ventas que están desestacionalizadas. ¿Correcto? Ya logré mi objetivo. Y la voy a graficar, ¿no? Miren, ¿no? Aquí tengo entonces la gráfica de las ventas de naranjas en Lima, pero ya sin el efecto de la estacionalidad. Y miren, trazo entonces, ¿no? Trazo entonces mi línea desde el punto en el cual se inicia la serie hasta el final, y como ustedes pueden apreciar, se ve aquí que hay una, vamos a llamarle, una tendencia creciente ligera en cuanto a las ventas de naranjas, ¿no? Y si comparamos los dos gráficos, ¿no? A ver si me permite aquí esta hoja, ¿no? A ver, vean ustedes si hacemos la comparación, ¿no? Los picos han desaparecido, ¿no? Si ustedes lo pueden observar, estos picos ya desaparecieron, ¿no? El siguiente paso es que una vez que tenga la serie desestacionalizada, yo ya podría realizar proyecciones, ¿correcto? Muy bien, creo que el tiempo es a veces un poco malo aquí en el ¿cómo se llama? En el Zoom, ¿no? Yo de todas maneras les agradezco mucho su participación, ¿no? Y el apoyo que me están brindando en este tipo de seminarios. La próxima semana vamos a utilizar estos datos para poder ya realizar pronósticos, ¿no? Vamos a realizar pronósticos de todo tipo, todos los tipos de pronósticos que hay, que la administración cuantitativa ha desarrollado. Este método, por ejemplo, fue desarrollado por Pearson en 1918 y fue luego modificado y actualizado y mejorado por la Universidad de Harvard en la década de los 70s y 80s, ¿no? Y hoy es un método muy popular para poder pronosticar ventas. Si muchos de ustedes son universitarios, que han llevado la carrera y que ya son profesionales, se habrán dado cuenta que siempre que se tocó este tema en la universidad o en el instituto, nos hacían las proyecciones de venta en función de las cantidades, ¿no? En función de las cantidades de ventas que se habían realizado. Pero en realidad se tiene que realizar en función de las unidades. Si revisan la reunión anterior, revisan la reunión anterior, verán, y ahí explico por qué, ¿no? ¿Por qué, cómo se llama? No deberíamos tocar el tema de las ventas en soles, sino en unidades. Jason me dice que aquí se podría ampliar, modificar a 45 minutos, pero no sé cómo se puede hacer para modificar esos. Yo le he programado 40, nos quedan 5 minutos. No sé, Jason, cómo se podría hacer. Bueno, nos quedan 4 en realidad. A muchos de ustedes también les queda 4. De todas maneras, les agradezco. Voy a ver la forma de que se pueda ampliar este horario para la próxima, ¿correcto? Les agradezco mucho este apoyo. Este material lo voy a colgar en mi LinkedIn, en mi Facebook, y también va a estar para todos ustedes y los que no han estado y quieran compartir en el YouTube, ¿no? De todas maneras, les agradezco a todos la presencia. La verdad, esta es una nueva experiencia que estoy desarrollando y espero contar también con el apoyo de ustedes, ¿no? Bueno, los dejo entonces antes que nos gane el tiempo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por esta participación. Brian, lo estoy subiendo el mismo día de hoy o mañana a más tardar.
¿sí? Está en mi página de Facebook, lo voy a compartir para que ustedes puedan también tomar, puedan revisarlo y quizás tomar nota al respecto. Hay muchos libros de métodos cuantitativos que los pueden ayudar al respecto, ¿no? Yulisa, cumpliste con tu palabra. Espero tenerte en la próxima reunión. Eric, a ti también las gracias. Como siempre, todavía no, tenemos esa amistad después de tantos años, ¿no? De haber sido parte de un aula, ¿no? Gracias, Eric, por ese mensaje, ¿no? Brian, usted es una proyección mía, así es que le agradezco, ¿no? Listo. Les doy las gracias entonces y los dejo hasta el próximo martes. Recuerden, esta semana estaré publicando el tema que vamos a tratar el día martes, pero está relacionado y vinculado también a pronóstico de ventas y vamos a continuar con este ejemplo y lo vamos a llevar hasta el final. Y luego les enseñaré, ¿no? De todos los modelos que hemos estimado, cuál de ellos es el mejor. Pero obviamente desarrollando una fórmula matemática que nos ayude a saber, ¿no? Cuál es la mejor. ¿Ok? Gracias entonces y tengan todos ustedes buenas noches.